con la lectura del libro, talleres de la lectura y demás. Con el paso del tiempo, el sistema de Franklin Covey me quedó un poco corto. Faltaba algo todavía que permitiera realmente cumplir con lo que yo quería de mi vida. Y empecé a explorar otras metodologías y otras formas para administrar ya no el tiempo de cada día, sino que realmente administrar mi vida. Y uno en esos momentos de empezar a crecer personalmente con otro tipo de obligaciones, que viene uno y se casa, que vienen hijos, se quiere hacer una maestría, se quiere lograr cualquier otra cosa, empieza a ser muy corto una visión de administrar tiempo. Y tenemos que buscar administrar vida, y a veces las herramientas prefabricadas no son más adecuadas. Llegó un punto en el que me hice la pregunta: ¿soy lo que quiero ser? Y esa es, digamos, el punto de partida. Soy hoy lo que quiero ser. Y a veces la respuesta es así, bastante borrosa, como se ve la imagen. Y empieza a ser cada vez más difusa. Se mete uno en el día a día, empieza uno a cumplir todo lo que hay que cumplir, porque es la obligación hacerlo respecto a lo que uno se mete. Si uno está estudiando, pues hay una obligación de presentar exámenes, trabajos, estar a una hora en algún lugar. Si uno está trabajando, hay una obligación de cumplir frente a clientes, frente a jefes, frente a compañeros, etc. Y muchas veces lo que uno quiere ser empieza a ser cada vez más difuso. Por lo tanto, cuando uno empieza a hacerse esa pregunta y uno empieza a cuestionarse su vida sobre qué es lo que uno realmente quiere hacer, se da uno cuenta que hay muchas áreas. Y el estar abarcando todas esas áreas y en cada una de esas áreas poder contestar si verdaderamente soy lo que quiero ser, es lo que luego denominamos éxito. Porque el éxito no es más que la realización de aquello que nos proponemos. De poder contestar sí soy lo que quiero ser en cada una de esas áreas. Entonces la realización es lograr los resultados propuestos, y es poder con esos resultados que uno va cumpliendo, que uno se ha propuesto y va cumpliendo, uno empieza a inspirar a los demás en esos valores para que los demás se interesen en ellos mismos, en esos valores también. Entonces hay un elemento en la realización de los logros que uno mismo se pone que tiene una trascendencia. Empieza uno a inspirar a los demás también a que busquen y logren cumplir eso que se han propuesto en cada área. Y eso es para cada uno es distinto. Todo, obviamente, para poder realizar nuestras metas tenemos que saber utilizar nuestro tiempo. Para darle un poco de contexto al tema de qué es lo que queremos ser cada uno de nuestras áreas, les pido por favor que en el material, el que dice preparemos el año 2022, el PDF ese que tenían, que espero que lo tengan todos impresos, y van a encontrar las primeras hojas donde hay unos cuadros que tienen diferentes áreas: área física, área personal, área familiar, área económica, área estudiantil y área social. Y que vayan poniendo al lado de cada uno de los elementos que tiene, de cada uno de los componentes que tiene cada área, la puntuación de 1 a 5. Entonces, si su apariencia les parece la adecuada y se ven como siempre se han querido ver, entonces es un 5. Si su nivel de energía a lo largo del día también es óptimo, es un 5. Si no, 4, 3, 2, 1. Sí se vale poner 0 si creen que
que no es merecedor de ni siquiera de un punto. Entonces les doy unos 8 minutos para completar las áreas que se tienen acá. Las 6 áreas: física, personal, familiar, económica, estudiantil, y que le pongan la puntuación a cada una. Si alguno tiene alguna duda de qué puede querer decir lo que está en cada uno de los puntos ahí, me avisa.
Bien, ¿cómo van? ¿Lograron terminar? Bueno, ahora, pues espero que se hayan terminado. Ahora les pediré que sumen cada una de las áreas y luego trasladamos el resultado a la tercera hoja, que es donde hay un círculo y cada uno de las áreas pues tiene un número en el orden, y sobre la línea donde está el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí ponen el resultado que les dio la suma de cada una de esas áreas. Entonces cada área debería sumar un máximo de 30, y ahí pues puse un circulito a la mitad para poco más o menos calcular cuántos puntos les dio. Bien, ahora lo que toca es unir los puntos en el círculo y ver si el dibujito que sale permitiría rodar o no. ¿Quién se anima a contarnos qué dibujo le salió? A mí sí me salió un círculo. Son 21. Ok. Parejito todo. Pues 21, 21.5, 21, 21.5. Está En bien. mi caso, yo creo que no existe figura geométrica para describir lo que salió. También sucede. La mía está pache, pero rueda. Está bueno. La, Al final no sé si alguien más quiere, porque he tenido gente que le salen triángulos y otros que me dicen el mío es una estrella. Pero esto, lo interesante es que cada uno lo evaluó bajo sus propios criterios, se dio las puntuaciones respectivas y ahora puede ver cuál es el área en eso, como dice Salva, donde está Pache. Ahí es
es un área de mejora, y un área de mejora respecto a lo que uno mismo quiere y buscaría en su vida. Donde está como Alejandra, que le salió bastante redondito el dibujito, pues lo que hay es las oportunidades de crecimiento del 21 al 30. Pero es una forma balanceada. Y eso cuando no hay dibujos y formas geométricas, lo que me indica es que hay picos y valles. Entonces, de nuevo, los valles son formas o áreas de oportunidad. Y cuando hay muchos picos, muchas veces lo que está pasando es que nuestro tiempo está enfocado en lo que tenemos picos y estamos dejando el día sin incluir nada de las partes que están más achatadas. Y esto, pues, el uso del tiempo es lo que nos permite ir dándole una forma que pueda rodar y que nuestra vida sea como un engranaje que va haciendo que se mueva todo a nuestro alrededor. Entonces, en el uso del tiempo tenemos que tener conciencia de que cada minuto se vive solo una vez. Y que cuando se murió ese minuto no hay forma de revivirlo. Y cada minuto, también esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra vida, cada minuto estamos más cerca del final. Y podemos vivir por inercia y llegaremos a nuestro último día sobre la tierra pensando simple y sencillamente que se acabó el tiempo. O podemos vivir con intención en cada uno de esos minutos, haciendo que valga la pena todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido a lo largo de ese tiempo que se nos regaló para hacerlo. Si ven la hoja que sigue en el manual, esto no la vamos a hacer en este momento porque es para que se sienten en algún momento en algún lugar muy tranquilos, sin interrupciones, y vayan respondiendo cada una de esas preguntas. ¿Qué has logrado hasta hoy? ¿Cuánto te falta para sentirte realmente feliz? ¿Qué piensan de ti tus amigos, tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hijos? ¿Estás satisfecho o satisfecha? ¿Puedes irte de este mundo tranquilamente porque has vivido siempre de la manera que tu corazón te dicta? ¿Y cómo calificas tu pasado? Eso, conforme vayan respondiendo esas preguntas, pues también nuestro cerebro va a ir entendiendo muchas veces cuánto vale un segundo. Y es impresionante lo que uno puede imaginarse de cosas. Un segundo puede cambiar nuestra vida para bien o para mal. Basta un segundo para que suceda algo y morir. Basta un segundo para cometer una equivocación. Y el valor entonces de un segundo es muy muy alto. El día pues tiene 24 horas. Este es el recurso más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas en el día. Poco más o menos dormimos 8. Poco más o menos comemos 3 horas durante el día. Poco más o menos usamos 1 hora entre ir al baño, los que tienen pelo peinarse, los que ya no tenemos pues nos ahorramos esa parte. Y otras distracciones pequeñas que van sucediendo. Antes de la pandemia, pues creo que todos sufríamos 3 horas o más de tráfico y de movernos en el día de un lugar a otro. Y luego pues hay 1 hora de otras cosas. Y al final de cuentas, pues básicamente nos quedan 8 horas diarias para vivir. Y en esas 8 horas tenemos que lograr un montón de cosas, claro. Las 3 horas en el tráfico, pues es un momento muy oportuno para educarse uno oyendo podcast, audiolibros, etcétera, ¿verdad? A veces que
vivimos con la pena de tener que hacer algo siempre acompañados, pero la hora del almuerzo puede ser también una oportunidad de educación y sentarse uno mientras come a leer o algo así. O sea, uno puede ir combinando cosas en ese momento que parecen tiempos muertos, pero al final de cuentas también 8 horas son las que tenemos para decidir activamente qué vamos a hacer. El ser humano, pues en esas 8 horas tiene que cumplir con satisfacer las necesidades innatas que se tienen. Y esto lo pasa uno por alto muchas veces y no se da uno cuenta que uno vive empujado por el cumplimiento de ciertas necesidades. Podemos decir que el ser humano tiene 6 necesidades. Hay 6 necesidades humanas que debemos cumplir para que nuestra vida se sienta plena. Las necesidades primarias, dentro de esas vamos a encontrar certeza, que eso implica la comodidad, el control, la seguridad. El ser humano siempre está buscando certeza, siempre está buscando sentirse cómodo, estar en control y tener seguridad de algo. Por eso es que cuando uno está en su casa, tiene todo eso para sentirse bien. Tiene uno comodidad, control, seguridad. El hecho de tener uno un trabajo estable también da comodidad, da control, da seguridad. De las relaciones personales, pues uno busca sentirse cómodo con las personas, uno estar pues lo más que se pueda en control de sus emociones y tener la seguridad de la retroalimentación en esa relación que dan las personas con las que me estoy relacionando. Si uno está en una relación de cualquier tipo y uno no se siente cómodo o con seguridad, o esa persona no inspira seguridad, es algo negativo que podemos calificar esa relación, y muchas veces lo mejor es dejar ese tipo de relaciones de lado. Pero al lado de la certeza tenemos la variedad. Y nuestro cerebro siempre está buscando los cambios, siempre está buscando algo distinto, algo nuevo por hacer, salir de la rutina. Y eso pues choca un poco con la parte de la certeza y la comodidad. Y a veces nos hace empujarnos a tomar decisiones incorrectas en su momento, simplemente porque no estamos atendiendo que hay que incluirle variedad a la misma rutina. Y nos dejamos llevar porque la certeza que buscábamos principalmente, para muchos eso es demasiado importante, deja de lado la variedad y cae en una monotonía, y como tal empieza a tener ciclos de aburrimiento y aburrimiento mental que pueden llegar a ser hasta depresivos. Y luego tenemos la necesidad de importancia, que implica ser importante para alguien más, sentir que nuestro rol en la vida es importante. En cada uno de los aspectos que jugamos buscamos ser importante para alguien más. Y de las primarias, pues la siguiente y la última de esas necesidades primarias es la conexión, y es el amor, es sentirnos amados y poder dar amor a las personas que nos rodean. Entonces, estas necesidades primarias, cuando alguna de ellas no se está cumpliendo, es cuando nos sentimos que estancados, aburridos, con inicios
esa monotonía o hasta depresión. O si por el contrario es demasiados cambios muy seguidos, puede ser que nos sintamos ansiosos. Muchas personas se sienten que no son suficientes, entonces esa necesidad de importancia no la logran llenar y tienen ese sentimiento de no ser suficientes y de no conectar con nadie más y no sentirse apreciados, amados y no poder amar y apreciar las cosas ni a las personas. Luego tenemos las necesidades espirituales, que son el crecimiento, es la expansión de nuestras propias capacidades. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser siempre está buscando crecer, siempre está buscando expandir sus capacidades y cada vez saber y hacer mejor las cosas. Y tenemos la necesidad de contribución. Esa es una necesidad de trascendencia, es una necesidad de dar sin esperar nada a cambio, que muchas veces la dejamos por un lado y estas necesidades pues quedan ahí abandonadas, relegadas, porque estamos tratando de cumplir el día a día y se nos olvida que nuestro diseño como persona incluye estas dos también. Para mí la necesidad de trascendencia finalmente es la más importante, aunque está dentro de las necesidades espirituales calificadas así y no dentro de las primarias. Cuando buscamos intencionalmente contribuir, es eso de dar sin esperar nada a cambio. Para lograrlo empezamos a tratar de alinear nuestra vida, a buscar crecimiento, expansión de nuestras capacidades. Y automáticamente también eso nos empieza a llevar a buscar la conexión, a buscar la importancia, a buscar esa variedad en nuestra vida y al mismo tiempo a buscar tener seguridad para poder cumplir con la contribución o la trascendencia que estamos esperando. El ser humano está llamado para trascender, está llamado para impregnarle a la siguiente generación, sea propia o sea simplemente la siguiente generación de seres humanos, y dejar algo para ser recordado. Entonces, el enfocar nuestras vidas en eso, creo yo, vale muchísimo la pena. ¿Qué fuerzas controlan nuestra vida? Entonces, ando buscando la hoja donde dice qué fuerzas controlan nuestra vida, pero creo que este manual no lo tiene, pero apunten qué fuerzas controlan nuestra vida. La primera fuerza que controla nuestra vida y que es probablemente la más grande de todas es el dolor. Y la otra fuerza que controla nuestra vida es el placer o el bienestar. Pero el ser humano hace asociaciones respecto a las cosas que cree que le producen dolor y que cree que le producen placer o bienestar. Y esas asociaciones son las que nos da alguno de los resultados, o hacemos o dejamos de hacer. Cuando creemos que hacer algo nos va a causar dolor, ya sea físico o emocional, muchas veces lo dejamos de hacer y empezamos a dejar esa tarea para después. Si algo pensamos que nos va a causar bienestar o placer, puede ser que lo querramos hacer. Sin embargo, si pensamos que el cambio a algo que nos va a producir bienestar va a ser doloroso, no lo vamos a hacer. Y esto se ve muy frecuentemente con la gente que quiere cambiar estilo de vida. La gente que quiere decir, ahora me voy a dedicar a ser saludable, me voy a levantar temprano, voy a comer sano, y al poco tiempo lo deja porque su cerebro sigue asociando que despertarse temprano, que ir a hacer ejercicio, que comer sano
es doloroso porque está dejando de dormir, está dejando de comer cosas que le gustan más, está dejando de hacer cualquier otra actividad, y ese proceso entonces es doloroso, le duele dejar de hacerlo y por lo tanto no lo hace, aunque sepa que lo que está haciendo no es su mayor bienestar. Por eso es que muchas veces cuesta amarrar a largo plazo las decisiones que requieren un tiempo de adaptación. Levantarse todos los días a las 5 de la mañana para salir a hacer ejercicio no es placentero en el corto plazo. Requiere un proceso de adaptación y requiere un proceso en el que el bienestar que se va a obtener por hacerlo nos convenza de que vale la pena el esfuerzo. Un truco para hacerlo es el llevar y exponenciar hacia adelante cómo se vería nuestra vida si seguimos haciendo aquello que actualmente hacemos, digamos, por inercia. Ese cambio de vida, porque el querer dejar de fumar, el querer tener ese momento de hacer ejercicio y comer saludable, cómo se logra es asignarle muchísimo dolor a la decisión actual de comportarme de esa manera que no es saludable y no es lo que quiero. Entonces uno internaliza todo ese dolor y se proyecta hacia adelante. Uno se va proyectando cómo se vería uno dentro de 5 años si uno no se levanta a hacer ejercicio, si uno no se levanta a comer saludable, si uno no deja un vicio, lo que sea que se quiera cambiar. Y uno lo va proyectando de la manera más dramática posible, imaginándose uno cómo se siente, imaginándose uno cómo se ve, hasta que el dolor de esa proyección sea tan alto que la decisión de cambiar sea lo suficientemente valiosa para no sentir ese dolor que voy a estar sintiendo dentro de los años si no hago el cambio. Entonces, estas, digamos, dentro de nuestras necesidades y dentro de las fuerzas que controlan nuestra vida, ahí la siguiente hoja que tienen es una que dice cuáles son las opciones que tienes en tu vida al conocer qué te impide construir tu futuro. Esa también es para que se la lleven y mediten, y lo mediten desde esta perspectiva. ¿Qué les causa dolor? ¿Qué les causaría bienestar? ¿Y cuál es el dolor que realmente tienen asociado al cambio? Y por eso es que no hacen el cambio en aquellas conductas que quieran cambiar. Cada uno sabrá cuál quiere cambiar, y entonces ahí les dejo esas preguntas para que se las respondan más adelante. La que dice fisiología, esa en unos talleres de marca personal se los voy a explicar. Ahorita sigamos adelante y vamos a la hoja que dice mis reglas son, mis creencias son, mis valoraciones son. ¿Cuáles son tus creencias, tus valoraciones y tus reglas? Estas son construcciones mentales. Es una forma en la que nosotros mismos nos explicamos cómo funciona el mundo. Y para hacerlo, pues creamos reglas, creencias y valoraciones, y sobre esas reglas, creencias y valoraciones tomamos todas nuestras decisiones. El problema usualmente es que no las sabemos de manera consciente.
no tenemos idea de qué son esas reglas, creencias y valoraciones que están haciendo que tomemos las decisiones de la manera que las estamos tomando. Ilustrativo es cuando uno empieza a encontrarlas, porque una vez que uno la encuentra y uno sabe, ok, yo tengo esta regla, uno puede cambiar esa regla o esa creencia o esa valoración. Y resulta entonces muy importante el trabajo de introspección, de poder decir, mis reglas, mis creencias y mis valoraciones son estas, esta no me gusta y la voy a cambiar. Donde más he encontrado a lo largo de mi vida que más ayuda a ser consciente de esto es en las relaciones de pareja. Muchas veces hablamos de queremos ser de esta manera, queremos criar a los hijos de esta manera, y estamos colocando reglas, creencias y valoraciones en eso que estamos diciendo. Sin embargo, cuando nosotros denominamos algo de alguna forma, nuestra pareja tiene una regla, creencia o valoración con la cual denomina lo mismo, usa la misma palabra para diferentes cosas. Usamos las mismas palabras, pero no quieren decir lo mismo interiormente para cada uno, y por lo tanto eso nos da conflicto. Principalmente lo que tenemos conflictos son en las valoraciones y en algunas creencias que sí son complicadas y pueden en el mediano y largo plazo dañar una relación de pareja, porque ninguno de los dos sabía que tenía ese nivel o ese significado para las palabras. Entonces son esas construcciones lingüísticas que tiene nuestro cerebro, delatan lo que pensamos, delatan cómo somos por dentro, y es el lenguaje el que nos dice entonces qué es cada una. ¿Qué es una regla? Pues una regla es una construcción cuando ABC, entonces DF. Y ahí podemos tener muchísimas formas y reglas. Una muy sencilla es cuando me acuesto después de las 10 de la noche, entonces al día siguiente me duele la cabeza. Y tenemos esa regla tan consciente y tan enraizada que efectivamente nos acostamos después de las 10 de la noche, al día siguiente tenemos dolor de cabeza. Otra forma de hacer una regla es sí, entonces. Y ahí puede ser, si me levanta la ceja derecha, entonces yo me enojo. Y muchas veces ese tipo de reacciones vienen porque en alguna escena de nuestra vida de niños y demás nos sucedió algo y que alguien hizo ese gesto, y entonces ese fue el resultado. Nos dio miedo en aquel momento y ahora reaccionamos con un enojo cuando no tiene nada que ver el gesto de hace muchos años con lo que está sucediendo ahora. Entonces estas son las reglas. Les doy 2 minutos para que en la hoja de mis reglas busquen 2 o 3 que tengan ustedes en su vida y las escriban ahí.
Tengo una duda. Sí, ¿Las reglas son algo, no sé, como una consecuencia que involuntariamente notamos que pasa? ¿O algo que consideramos imperativo o que debe pasar? ambas. Como cualquiera de las dos. Sí. Gracias. Muchas veces le asignamos como creemos que pasa, o sea, le asignamos la consecuencia porque creemos que así es siempre. Y la otra es porque nuestro deseo es que siempre sea así. Y acomodamos nuestra conducta para que siempre sea así. Pero las dos cosas son reglas de nuestra vida. Bueno, sigamos con las creencias. Las creencias el- son construcciones de esta manera. Yo soy y todos son. El, la autoimagen, ese yo soy, hace que acomodemos todas nuestras reacciones, actitudes y decisiones a esa creencia. Y luego cuando decimos todos son y le asignamos aquí el- los calificativos eh, que se nos ocurran, vamos a manejar nuestra vida de esa manera. El yo soy impuntual va a hacer que siempre lleguemos impuntual a todas las reuniones. Todos son mentirosos, nos va a hacer que en todas las relaciones en las que interactuamos pensemos que nos están mintiendo. Y mucho de eso puede complicar nuestra vida. Entonces, cuáles son las creencias de cada uno. Les doy 3 minutos para que busquen en su interior unas 2 o 3 creencias y las anoten ahí en la hoja.
Perdón que fui por mi cafecito. Estamos con las creencias, no hay dudas. Y el tercer grupo es las valoraciones. Las valoraciones no hay que confundirlo con los valores, porque los valores son inmutables y aspiracionales. Las valoraciones es una escala de sentimientos. Entonces, en eso tenemos que ver que no son lo mismo, aunque parecieran. Y son esos sentimientos que uno busca o que uno deja de buscar. Es lo que se considera importante. Así, por ejemplo, seguimos con los ejemplos de las relaciones de pareja. Para alguno, en una relación de pareja, lo más importante es la aventura, la novedad. Y entonces espera que su pareja sea una persona aventurera y que sea de los que, bueno, vámonos hoy a X lugar y agarren lo que quepa en un maletín y salgan sin pensarlo ni nada. Pero para la pareja puede ser que lo más importante sea la estabilidad y la planificación. Entonces, ¿se imaginan esas valoraciones? ¿Qué resultados va a dar en una relación de pareja si no se hablan y no se llegan a compromisos como tal? Otro tipo de valoraciones es aquello que nos da miedo. Mucha gente pues le tiene miedo a el compromiso como tal. ¿Por qué? Porque su valoración es el cambio constante. Y entonces ese compromiso con cualquier cosa les da miedo. Y lo tienen dentro de su escala de sentimientos, que le huyen a la monotonía, le huyen al compromiso, le huyen a la rutina. Y eso puede afectar muchas de las decisiones o de la interacción que se tiene. Así que en el espacio que tienen, pues coloquen lo que ustedes crean que sean lo que más valoran, lo que es más importante para ustedes y lo que más miedo les da. Y pueden ahí tal vez usar un lado para lo más importante y el otro lado para lo que les da miedo y ver cómo eso va definiendo su vida y sus decisiones.
Esta vez es la más difícil, pero es la más útil. Porque de nuevo las valoraciones distintas causan muchísimos problemas en la interacción que uno tiene con otras personas. Y entre más cercano esté uno con alguien, más importante es conocer las valoraciones propias y de la otra persona para tratar de hacer esas negociaciones que toda relación requiere. Tanto de pareja, profesional, con clientes, etc. No sé si alguno quiere contarnos algo de lo que descubrió de sí mismo haciendo estos pequeños ejercicios. Les entra la timidez. Bueno, yo no soy tan tímida. Les cuento que en esto con las relaciones pues descubrí que eh, necesito, o sea, me da mucho miedo el hecho de no tener control de las cosas que, digamos, que no manejo yo. Y eso creo que es algo que ya sabía, pero ahora que me tocó plasmarlo, pues ya lo veo más tangible. Y eso es algo importante que descubrí ahora. Ok, ya lo tengo plasmado, ¿verdad? Creo que siempre he creído que lo más importante para mí es mi familia, pero hoy, ahora que pues plasmé que es lo más importante, pues pienso que también es importante la salud, aunque suene trillado hoy en día, pero sí lo coloqué acá como algo importante que considero importante. Pues eso creo que para mí es lo que pasa, ¿verdad? Del ejercicio de ahorita, de las conversaciones. Perfectísimo. ¿Alguien más que quiera compartir? Y de las reglas y de creencias. ¿Alguien se encontró con algo que ya al pensarlo y ponerle forma le llamó la atención? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Licenciado, yo más que compartir me surge una duda. A ver. Usted cuando hablamos de las creencias decía que son pensamientos de que uno se ha acostumbrado o que ha llevado al día a día, de que, por ejemplo, las personas mienten, las personas fallan. ¿Cómo se modifica esto con los cambios a largo plazo que usted decía al principio, o cómo cree que se pueden modificar estas creencias? Ok. Perfecta y buenísima la pregunta. El trabajo es descubrir que no es cierto, ¿verdad? Cuando decimos lo que uno mira en Twitter a cada rato, ¿verdad? Las mujeres tuiteando de que todos los hombres son una desgracia y los hombres tuiteando que todas las mujeres son una desgracia. Eso es falso de entrada. No puede ser así, porque el hecho de que yo no puedo conocer a la totalidad de los hombres y a la totalidad de las mujeres como para hacer un juicio de valor de ese tamaño, hace que lo que estoy diciendo sea necesariamente falso. El hecho de decir, por ejemplo, que les decía el ejemplo que había puesto, yo soy impuntual. Eso no es así. Porque yo soy lo que decida hacer. Entonces, yo soy cualquier cosa es simple y sencillamente una decisión que he tomado viendo mi vida hacia atrás. Pero el pasado no tiene por qué determinar mi futuro.
yo puedo cambiar mi comportamiento en cualquier momento. Entonces todas las creencias que yo tengo respecto a mí mismo está en mí modificarla y decir, no, yo no soy impuntual. He sido desorganizado con mi tiempo, he calculado mal, me engaño respecto a la hora que tengo que salir para llegar a algún lugar. Entonces, a partir de hoy, yo soy puntual. Cuando digo todas las personas son, eso es simplemente imposible de que sí sea. Y por lo tanto, si es una creencia falsa, hago el trabajo intelectual de cambiarlo y de moverlo. De nuevo, nuestro cerebro hace simplificaciones para poder navegar. En las reglas es, y probablemente, digamos, alguien que diga, todas las mujeres son mentirosas, tiene una regla anterior de decir, si me porto vulnerable, me van a dañar. Y luego tiene la creencia de eso de que las mujeres son mentirosas, porque está uniendo una experiencia de vida y la está generalizando, y eso es totalmente incorrecto, no tiene soporte en la realidad. O sea, las personas que conozco, algunas han sido, pudiera ser una mejor manera de decirlo. Cuando uno es consciente de eso, entonces uno empieza a modificar su lenguaje. Y uno cuando está hablando con alguien más se da cuenta que utilizó la frase todos son o todas son, y eso pues evidentemente no puede ser así. Cuando uno dice yo soy, entonces tampoco, digamos, una de las, y eso es muy común, no sé si en el resto de Centroamérica, pero en Guatemala es muy común que la gente dice yo soy su profesión, o sea, dice yo soy abogado, y es como hasta el nombre entonces tiene que ir acompañado del título, porque uno es lo que ejerce. Y esa es una experiencia personal de decir, yo no soy abogado, yo soy Mario Estuardo, ejerzo como abogado, pero no soy abogado, porque al momento de decir yo soy abogado, empiezo a traerme todo las herramientas para ejercer la profesión a mis relaciones personales y de familia. Y entonces empiezo a querer ser el que tiene la razón en una conversación de familia respecto a si Seinfeld es mejor programa que The Office. O sea, no tiene ninguna importancia, pero empiezo a hacer argumentaciones respecto a cuál es mejor que por qué y demás, porque yo soy abogado. Entonces, esa es una de las creencias en las que yo tuve que cambiarla para decir, no, yo soy Mario Estuardo, ejerzo como abogado, pero luego también tengo que ser papá, tengo que ser amigo, tengo que ser esposo, y ahí no se vale ser abogado, ahí no se vale traerme todo eso que me enseñaron en la universidad y en el ejercicio de la profesión para contaminar mis relaciones personales. No sé si con esto te aclaré un poco el asunto. Sí, muchas gracias. Perdón tal vez por la pregunta, pero me queda claro, gracias. Buenísimo, no, buenísima la pregunta. Ahora vamos a la parte importante del manejo del tiempo como tal. O sea, ahorita tienen un mapa de cómo son, o mejor dicho, un mapa de cómo han sido hasta hoy. Tienen en el dibujo que hicieron, tienen los aspectos que realmente ustedes mismos quieren mejorar. Con las creencias, las reglas y las valoraciones, saben cómo toman decisiones, saben cuáles son las necesidades del ser humano y pueden estar planeando el resto de su vida respecto a esas necesidades y modificar las reglas, las creencias y las valoraciones que tienen conforme lo que uno va aprendiendo día a día. A lo largo del tiempo, pues, digamos, es un trabajo muy importante. Tienen una hojita, eso obviamente no lo vamos a poder hacer ahorita, simplemente les doy la teoría.
tienen una hoja que se llama bitácora semanal. Y no sé si se puede ver ahí. Y esa se puede usar para calificar las actividades de la semana. Las cosas que son muy importantes contra las cosas que son no muy importantes, esas son las dos columnas. Y las dos filas es lo que tiene fecha límite, que es lo urgente, y lo que no tiene fecha límite, que es de poca urgencia. Usualmente, y eso es un mal de abogados, principalmente los que estamos sujetos a plazos y cumplimiento de plazos, un litigio y demás, nos movemos entre la urgencia y la urgencia dictada desde fuera. Llega la notificación y tenemos 2 días para hacerlo. Llega la notificación y tenemos 8 días para hacerlo. Y vamos acomodando nuestra agenda a esa urgencia. Y vamos llenando todos nuestros espacios respecto a esa urgencia. Eso es, digamos, un mal de abogado. Un cardiólogo me decía a mí, ¿por qué vino usted de paciente? Profesión, abogado, litiga, sí. Ya no me explique, ya sé por qué vino. Porque eso es altamente desgastante. Entonces tenemos que encontrar los mecanismos para trasladarnos a lo que nos permite realmente vivir plenos y no estar perdiendo de esa ruedita, estar perdiendo puntos en los temas realmente más importantes de nuestra vida. Entonces, obviamente lo que es muy importante y que tiene fecha límite, como la presentación del memorial antes de que vence el plazo de 24 horas, pues hay que hacerlo de una vez porque solo tenemos 24 horas. Luego tenemos lo que no tiene mucha importancia, pero tiene una fecha límite. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tengo el tiempo para hacerlo? Y porque tengo el tiempo quiere decir que le voy a quitar tiempo a otras cosas y tendría que acomodarlo. No tiene mucha importancia, esa urgencia no necesariamente sirve. Un ejemplo que yo uso en esto es cuando uno va al cine. Los que tenemos hijos, pues vamos al cine con nuestros hijos. Los que tienen pareja, pues digamos que van al cine con la pareja. Y sentados en el cine a la mitad de la película suena el teléfono. Creemos que es urgente porque te está sonando el teléfono, pero realmente no tiene mucha importancia el asunto para contestar en ese momento. Lo importante es el momento que estoy pasando con la persona con la que fui al cine. Entonces, ¿tengo el tiempo? Mi respuesta es no, porque no es muy importante y no afecta en nada. Si no contesto y me deja un mensaje de voz, me manda un WhatsApp o lo que sea, me voy a enterar después y atenderé eso después y veré qué es. Luego, lo que no tiene fecha límite, pero es muy importante, es lo que realmente tengo que hacer. Y ahí es donde deberíamos de vivir el 80% de nuestro tiempo, haciendo cosas que tienen poca urgencia, pero son muy importantes. Y lo que no tiene importancia y tampoco tiene urgencia son las cosas que no debo hacer, como ponerme a jugar o ver videos de YouTube cuando me siento distraído y entonces me distraigo mucho más, por ejemplo. Aquí es una calificación B, aquí es una calificación C, esto es una calificación A y ahí la calificación D. Entonces les sugiero que hagan en esa bitácora de la semana, apunten todo desde que se levantan hasta que se acuestan. Apunten todo lo que hacen en el día, vayan llevando nota y luego le pongan la calificación para darse cuenta qué cantidad de tiempo están usando para cada cosa. Aquí les digo, he encontrado personas a lo largo del tiempo que he dado este taller en diferentes lugares. He encontrado personas que me dicen luego de 1 o 2 semanas de estar llevando y calificando lo que hacen, que encontraron que pierden 3 horas del día en tonterías. Imagínense ustedes tener 3 horas del día más simplemente porque midieron en qué están usando su tiempo.
Lo ideal debería de ser que pasamos 20% aquí. Para los que litigamos, el trabajo de litigio es la preparación de procuración para poder anticipar cuándo nos van a notificar. Si podemos llegar a eso, obviamente con las limitantes que hay en todos lados, pero si podemos llegar a eso, ya no va a ser una cosa sorpresiva, sino que, bueno, tenemos el tiempo para hacerlo, lo tenemos que hacer ya, pero va a estar medido y va a estar controlado. Va a ser muy poco lo sorpresivo. Aquí, si en caso tenemos algo que es no muy importante, pero sí tiene algún grado de urgencia, no más del 10%. Y lo que realmente tengo que hacer, que es lo muy importante, que normalmente no tiene urgencia, la calificación debe ser A y 80%. Y obviamente el resto, esa calificación D que le puedan poner ustedes a su bitácora, es un 0%. Al inicio de año mucha gente hace esos famosos propósitos de año nuevo. Eso normalmente califica como un sueño, no es una meta. Simplemente es algo que nuestra imaginación está creando. O sea, mi propósito de año nuevo es irme de viaje, viajar mucho. Pues buenísimo, nuestra imaginación es capaz de hacerlo, es capaz de crear esa situación en nuestra cabeza y nos vamos a ver entrando en un avión, bajando en un aeropuerto, viendo fotos del lugar donde quisiéramos ir, etc. Pero una meta tiene un elemento más. Hasta ahí se parecen, porque una meta también la crea nuestra imaginación. Pero le agregamos que nuestra voluntad verdaderamente lo desea y que luego actuamos sobre ella. La diferencia básica es que la meta tiene un plan y tiene un tiempo específico para lograrse. Toda meta tiene que cumplir cierta característica. Primero debe ser medible. Puedo medir el progreso. Entonces, si mi sueño era irme de viaje y lo convierto en una meta, entonces para poder hacerlo, lo primero que tengo que lograr es, paso número 1, obtener un presupuesto para irme de viaje. Voy, averiguo cuánto es el destino, cuánto cuesta el pasaje, cuánto cuesta la estancia, cuánto cuesta alimentación, etcétera, gastos y demás, y hago un presupuesto y bueno, necesito tanto dinero. Eso ya lo puedo medir. Y voy ahorrando mes a mes esa cantidad de dinero que distribuí. Entonces me quiero ir de viaje en noviembre. Tengo 11 meses para juntar cierta cantidad de dinero para poderme ir. Para comprar el pasaje tengo que comprarlo en algún momento en específico. Puede ser que es más barato comprar en tal época el pasaje para tal lugar. Las reservaciones de hotel, Airbnb, lo que sea. Y bueno, lo voy haciendo en el tiempo y tengo 11 meses para en noviembre subirme al avión y cumplirlo. Porque es medible y cada mes sé cuánto tengo que tener guardado. Es específico, irme de viaje no es específico, pero irme de viaje a Turquía y visitar, y tengo una amiga de maestría en la Universidad de Ankara, y entonces es ir a visitar la Universidad de Ankara con esta amiga. Eso es específico, tengo el destino y por eso es que lo puedo medir también y puedo hacer ese presupuesto. Y luego tiene que ser realista. O sea, quiero viajar, pero quiero viajar a la luna. No es muy realista respecto a la situación en la que uno está. No soy Jeff Bezos para irme a la luna en una misión espacial y demás. Entonces tiene que ser realista. Eso está dentro de las posibilidades. Entonces cuando hice el presupuesto para poderlo medir, puedo determinar si es realista o no. Esta es una simplificación del método SMART de colocar metas, pero es muy útil tenerlo presente. Y las metas, pues, es como una escalera como tal. Hago algo el día, hago algo hoy,
Eso se acumula en la semana se acumula en el mes. Eso me lleva a lo que logré hacer en 1 a 5 años y luego a lo que hice en el largo plazo, que es mi misión personal. La misión personal no es nada más que la respuesta a ¿quieres dejar huella? ¿Quieres dejar huella en tu vida? ¿Y cómo hacerlo? Cada uno de nosotros tiene muchísimos roles. Entonces, cada uno de esos roles uno puede establecerle metas como tal. Todo el resto de las hojas que tienen en ese manual es para que puedan hacer una misión de vida. Puedan llegar a escribir, y está la hoja específica para hacer un borrador de cuál es la misión de vida que tienen. Pareciera increíble, pero cuando uno escribe cuál es la misión de vida, de alguna manera eso empieza a tomar forma. Yo escribí mi primera misión de vida en el 2002 y la revisé en el 2004. Tenía muchísimos elementos difusos la del 2002 que en el 2004 los afiné. Les voy a contar uno en particular. Definí en gran detalle cómo quería yo que fuera mi esposa. Dentro de todo lo que puse, que estaba cuáles eran las actitudes que quería que tuviera, los valores, y una de las cosas que escribí fue cómo sería un domingo y cómo me gustaría pasar un domingo con quien fuera mi esposa. Cuando empecé a salir de novios con mi actual esposa, una de las llamadas telefónicas que uno se hace y como tal, le dije, ¿cómo te gustaría pasar el domingo? O sea, un domingo X, ¿cuál sería tu domingo ideal para pasarlo conmigo? Y me describió casi exactamente lo que yo había puesto. Era, vamos a ir a Antigua, nos vamos a ir a almorzar, nos vamos a sentar en el parque, vamos a observar gente pasar, luego de eso vamos a ir a comprar un helado, nos vamos a tomar algo y luego nos regresamos. Así a grandes rasgos, con alguno que otro detalle adicional. Y me describió básicamente lo mismo. Y entonces dije, esto no puede ser. Había leído que cuando uno escribía las cosas, como que la energía del universo conspiraba para que uno lo fuera encontrando y uno tuviera esas respuestas en su vida de que estaba por el buen camino. Entonces, les sugiero a los que no la tengan que se tomen un tiempo en estas semanas, se aíslen un par de horas y completen las hojas que tienen por ahí. Y luego, pues, la escriban y la tengan en un lugar accesible donde la puedan leer y sobre eso ir construyendo las metas. Ahora, cambiamos un poco el cassette del asunto. Tienen las otras hojas, el que dice el Myers-Briggs Type Preference Short Test. Ténganlo a mano. Y ahí van a ver que hay 2 hojas que tienen 20 preguntas. Y luego una tercera hoja que tiene la hoja de respuestas para irlo llenando. No se trata de pensar, esto es un test de preferencias de comunicación.
No es un test de aptitudes ni nada parecido, o sea, no hay respuesta buena o mala. Al hacer el test, Myers-Briggs, son los apellidos de quienes lo inventaron, lo que van a encontrar es cuáles son sus preferencias, cómo su cerebro se comunica. Por eso es que no la piensen, solo lean la pregunta y coloquen la respuesta en la hoja de respuestas. Si ven, la hoja de respuestas tiene el número de la pregunta y luego A o B. Escogen A o B. Pregunta número 2, A o B. 3, A o B. Y marcan las respuestas. Y luego cada una de las dos columnas, A o B, tiene un cuadro abajo sobre unas letras para que sumen cuántas A's o cuántas B's tienen. Las A van a estar sobre la E, las B van a estar sobre la I, y con eso pues vamos a ver los resultados de cada uno. Aquí voy a parar un poco la presentación para verlos en cámara conforme vayan llenando. Entonces, por favor, llenen el test, las respuestas, y cuando esté terminado me van levantando la mano para saber y que todos tengamos las hojas de respuestas llenas. Este test, pues le decía, es un test de preferencias y es preferencias de comunicación y un poco cómo están cableados ustedes para comunicarse, tanto para enviar mensajes como para recibir mensajes. El cuadrante para explicarlo es que tenemos dos formas de digerir la información y tomar decisiones, que una es usando las reglas de la lógica, otra es usando las reglas de la emoción. Captar la información que nos viene del entorno, hay una manera, digamos, de captación rápida de la información y otra que es captación más despacio de esa información, y es por la forma en la que nuestro cerebro se fija en ella, y eso nos da entonces 16 perfiles de preferencias. Vamos a usar únicamente de las 4 letras, vamos a usar únicamente 2 para sacar 4 perfiles básicos. Luego cada uno de esos perfiles tiene sus variaciones respecto de las otras letras, pero para la explicación de ahora no los vamos a usar. Todos los que tienen la letra N en segundo lugar, o sea, fíjense si la tercera letra es T, y entonces si tienen N y T, ustedes se denominan competitivos. Muchísimos abogados tenemos el perfil NT. Ahora, dentro de los mismos que tomamos información rápida, el siguiente perfil, la segunda letra es S, y se tienen que fijar en la última letra. Y los que tienen la letra P son SP, y esos se llaman espontáneos. Salvador, ese era tu perfil, por ejemplo, el único de los que había visto por ahí. Muchos tenían, usando las reglas de la lógica, captación de información más despacio, la segunda letra S y la última letra J. También muchísimos abogados dentro de nuestro sistema son este perfil, SJ, o metódicos. Y luego teníamos que la segunda letra N y la tercera letra F, los NF, y esos son humanistas. Por ahí había visto a alguien que era humanista, creo que Natalia. Y estos son los 4 perfiles básicos. Cada uno de esos perfiles tiene ciertas formas de tomar decisiones o de actuar. El competitivo le gusta saber qué gana, de qué sirve, qué funciona. Al espontáneo le gusta saber por qué esto y no aquello. El metódico es cómo lo hago, cómo paso de un punto al otro, cómo lo implemento, cómo lo resuelvo. Y el humanista se pregunta, ¿quién más está haciendo esto?
¿Cuáles son las aplicaciones como tal? Bueno, las primeras letras, E o I, nos habla de una actitud de recarga de energía, cómo tomamos energía. Los que son E en su primera letra, los que son E en su primera letra lo que hacen es cargar energía de la interacción y les gusta estar con más personas. La E está por extrovertidos y ellos cargan su energía vital porque es de las relaciones que tienen con las demás personas. No les gusta estar solos, se cansan estando solos y les gusta tener contacto con muchas personas. Los I, por el contrario, somos perfiles que nos gusta más estar solos, recargamos nuestra energía cuando estamos solos en actividades solitarias que los E. Por ejemplo, si vamos a leer un libro, los E van a querer estar en un club de lectura, mientras que los I van a querer estar sentados en una silla en total silencio leyendo el libro como tal. La siguiente letra, N o S, habla de funciones para recolectar información. La N viene de intuición, porque la I ya estaba tomada para introvertidos, entonces la segunda letra es la N. Los N tomamos la información de manera intuitiva, mientras que los S toman la información de manera sensorial. Y por eso es que la recolección de información varía de uno u otro perfil. Los intuitivos no necesitan tanta explicación porque rellenan los espacios de información que no tienen, mientras que normalmente los que son S requieren la información en pedacitos. Los T es una función de decisión, T contra F. La T viene de thinking y la F viene de feeling. Y es porque toman las decisiones usando reglas de la lógica, los T, y usando reglas emocionales, los F. Y J o P es la interacción o el estilo de la interacción con el mundo o el estilo de vida. J viene de juzgar y P de percibir, que realmente lo que nos dice es que los J son estructurados, les gusta calendarizar, agendar, preparar, planear, mientras que los P son bastante más a ver qué sucede. Esta es una de las diferencias que más problemas da. La E y la I es la otra, la J y la P, cuando uno tiene que tomar decisiones con más de una persona, porque los que les gusta hacer Jotas lo quieren todo planeado, paso a paso, agenda, día, hora, mientras que los P les gustan las agendas abiertas y demás. Para tener una idea, los famosos según sus temperamentos, tenemos a los Beatles, perdón, vamos a ver los Beatles, solo lo vamos a bajar el volumen. John Lennon era Paul McCartney tienen aquí a la competitiva, si se acuerdan, ella era abogada y quería ser la mejor abogada de Nueva York y después quería ser la mejor mamá de Nueva York, etcétera. La espontánea, también ella, pues su forma de vida era estar saltando de aventura en aventura. La humanista era la que unía a todas, ella era la amiga de las otras tres y ella era la que las juntaba, porque es la humanista, le interesan las relaciones personales. Y la metódica, la calladita, pero que todo en su vida lo había hecho bien. También en la Viaje a las Estrellas, lo mismo. El NT, Spock. El capitán, el espontáneo. El Spock era hay probabilidades de 95% de probabilidades de que muramos. Y el capitán de todos modos ordenaba ir a hacer la misión casi imposible de salvamento. El doctor, él se encargaba de cuidarlos a todos, física y emocionalmente. Y el ingeniero, que es el metódico, que tenía que arreglarlo. Guerra de las Galaxias, lo mismo. Las mismas 4 características en las diferentes formas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el NT
puede fácilmente ver el funcionamiento del mundo, los patrones que se repiten, el cumplimiento, los resultados, la eficiencia están de su lado. Ahora, el problema con los NT muchas veces es la parte de la interacción y ven tanto el final, el resultado que se busca, que descuidan el cumplimiento de los pasos pequeños. Quieren el resultado último y no el cómo se va a hacer. Y por el cómo se va a hacer lo ven como excusas. Cuando alguien pregunta, ¿y eso cómo lo hago? Lo ven como excusas y eso causa molestias. El SJ o el metódico es el guardián. Le gusta el sistema, el orden, los detalles, los fundamentos. Prefiere ver paso a paso cómo se va implementando las cosas. Pero puede perder de vista el final. Puede perder de vista cuál es la meta que se trazaron y qué es lo que quiere lograr. Entonces ahí pues puede tener conflictos en cuanto al manejo del tiempo en su vida, porque el mediano y el largo plazo puede ser que se le escapen. El espontáneo es el guerrero, es decidido, es espontáneo, le gusta tener abiertas las opciones, explorar lo nuevo y actuar. Y eso también puede ser su propia debilidad, en el que actúa de manera espontánea y va brincando de meta en meta sin concretar ninguna al final. Por eso hay que tener cuidado cuando uno es SP de no perder de vista cuál es el lugar a donde uno quiere llegar, comprometerse con una meta como tal. Y el sanador, el integrador, el humanista, es sensible a las necesidades de los demás. Y su vida gira en torno a las relaciones y a la profundidad del contacto con los demás. Pero eso a la vez en el manejo del tiempo lo que puede hacer es que él pierda de vista cuáles son sus propias necesidades y sus propias metas. Entonces vale la pena tener eso cuidado al hacerlo. La forma de planear entonces, sabiendo cuál es nuestra perspectiva de vida, que eso es el perfil que tienen ahí, y cuáles esas debilidades y esas fortalezas, los consejos son buscar 1 hora al día para actividades de crecimiento, integridad, vida privada y ser útil se cultivan en 1 hora al día. Leer, aprender, hacer ejercicio, meditar, lo que sea que pueda llenar este tipo de asuntos. Y es como jugar con pelotitas para que no se caiga ninguna. Entonces van a tener una meta personal, una misión personal, y de ahí se van a sacar metas específicas para irlo logrando, que se van a partir en 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años y 5 años. Y de esas metas se van tomando pasos y esos pasos se agendan. Uno de los problemas principales por los cuales no logramos lo que queremos es porque nuestra agenda solo tiene citas y nuestra agenda lo que debería de tener son tareas. Primero una agenda de tareas que tengo que cumplir en el mes, luego las tareas que tengo que llevar a la semana y luego coloco semanalmente el espacio diario para cumplirlas. Pero no son las citas que tengo con clientes, por ejemplo, o las reuniones de equipo que se hacen, sino que tengo dentro de mi agenda las tareas que tengo que cumplir. Eso muchas veces se nos olvida y cuando vemos tenemos una lista de pendientes y una agenda llena. Y dentro de la agenda llena no tenemos espacio para hacer los pendientes. Lo que no logramos hacer en un día se pasa al día siguiente. Y eso es lo primero que se hace y luego lo llevamos al futuro. Y les decía y les comentaba al principio que el sistema de Franklin Covey pues es para planificación en esos pasos que les di, pero no tenía la suficiente flexibilidad para cumplir con todo. Entonces hay un sistema que encontré que tiene buenísimas tips para hacerlo y aparte pues permite hasta manejar el lado artístico para los que quieren ser más artísticos. Les voy a enseñar solo fotos rápidamente del mío, pero es un sistema que está hecho para llevarla del año al mes, a la semana, al día. Les voy a mandar esta fotita para que vean cómo se organiza, pero si veamos simplemente las indicaciones de cómo lo diseñó el creador
y ya con eso pues les dejaré de tarea que lo empiecen a hacer. We keep track of things. The things we've done, the things we need to do, the things we aspire to. There's a lot to keep track of. There are plenty of apps for that, but I needed a system flexible enough to handle whatever I threw at it, and fast enough that it wouldn't get in the way. Hi, I'm Ryder, and this is a brief, updated overview of the bullet journal. It's an analog system I designed to track the past, organize the present, and plan for the future. Does that sound good? Okay, let me show you how to set it up. Though this overview features a custom notebook designed for bullet journaling, the system works just as well in the notebook of your choice. To get started, flip to your first blank spread. This will be your index. To set it up, simply title both pages as Index. Now, let's set up your future log. To set it up, turn to the next blank spread. Title both pages as Future Log. There are many ways to set this up. Here's a simple 6-month version. Count the amount of lines on your page. Now divide that number by 3. With a ruler, draw a line across the spread. Add the months to each box. Add the months to each box. When you're done, add your page numbers and add the future log back into your When you're index. done, add your page numbers and add the future log back into your index. Okay. Turn to your next blank spread. This will be your Okay. monthly log. Turn to your next Add the blank name of the spread. month on both pages. This will be your monthly log. The left will be Add your the name of the monthly month calendar. on both Write pages. down all the dates of the month. The left will be your monthly calendar. Then add the first Write letter down of all the day. dates of the month. Then Okay, add the that's first the letter calendar. of the days. The right page is your monthly task Okay, list. that's the calendar. Write down all the things The you right need to get page done is your this monthly month. task Before list. each task, Write draw down a all the task things you bullet, need to get which done is this just a month. simple dot. Before each task, Add the draw a page task numbers, bullet, and then which add is just this a simple month back dot. into your index. Add the page numbers, and then The add this monthly log month provides back you into your with a bird's eye index. view of everything you need to get done in a month. The and monthly time you log have to provides do you it. with a bird's eye view of Okay, everything you let's need set to up your get daily done in a log. month and the time you have to Start do by it in. entering the day's date. Okay, let's set up your Now daily you can log. start adding entries. Start by entering the Entries are day's logged date. using short Now you can bulleted start adding sentences. entries. Each entry Entries goes are into logged one of using three short categories. bulleted sentences. Tasks, Each indicated entry by a goes dot into bullet. one of 3 categories. Events, indicated by a Tasks, circle bullet. indicated by a And dot notes, bullet. indicated by a Events, dash bullet. indicated by a circle If a bullet. task is really important, And notes, place a little indicated star by to the left dash of it. bullet. This is known as If a task is signifier. really important, place a little star to the Signifiers add left of extra meaning to it. This is bullets. known as a In this case, signifier. priority. Signifiers add extra meaning to This is known bullets, as in rapid this logging. case, priority. It makes capturing and organizing This is known as information rapid really logging. fast. Now we've set up It all makes the core capturing and modules for the organizing bullet information journal. really The fast. index, Now we've set up all the core modules for the bullet journal. The Now I'll show you index, how they all work the together. future log, the At monthly end of log, each and the month, daily set up your log. next monthly Now I'll log. show you how they all work together. Scan your At the end of daily each logs month, for set up open your next tasks. monthly log. X out the ones that you've completed. Scan your daily logs Now for open take a moment tasks. and X assess out the ones that remaining you've open completed. tasks. Ask yourself. Now take a moment and Is this assess still the worth my remaining time? open If tasks. it's not, Ask yourself, strike it out. is If this it is still worth worth my your time in the time? short term, If it's not, turn that strike it entry's out. task dot If it into is a worth your right time in arrow, the short term, and copy the turn that entry into entry's the new task monthly dot log. into a right arrow, and copy the entry into the new monthly log. If the task is due months from now, turn the task dot into a left arrow. If a task and is due copy months that from entry now, into the turn the corresponding task dot month in into the a left future. arrow, and copy This that process entry is known into as the migration. corresponding month in the Migration future will help log. you weed out distractions. This process is known as It's designed migration. to help you Migration focus will on help things you that are worth weed your out time. distractions. It's the difference It's between designed to being help you busy focus and on the being things that are productive. worth your time. It's Sometimes the you'll difference have related between being tasks and busy notes. and being productive. To help organize related Sometimes you'll items, have related let's tasks and create a notes. collection. To help organize First, related go to your items, next blank page let's create a and give it collection. topic and number the pages. First, go to your Now next blank migrate all page the and give it a notes and/or topic tasks and into number the that collection. pages. Now migrate all Index the that notes collection and or for tasks reference into later. that collection. Collections are a Now great index way that to collection organize for shopping reference lists later. or ongoing projects or Collections are a classes. great way to organize Okay, shopping that's it for the lists basic or overview. ongoing projects For or more tips and classes. tricks, please visit Okay, that's it for the basic bulletjournal.com. overview. Please For like more and tips and subscribe tricks, to this please channel. visit And thanks for bulletjournal.com. Please like and subscribe to this channel, and thanks for watching.